Hace años, cuando era pequeña, tenía 6 o 7 años, mi abuela tenía un perro grande, se llamaba Dodi. Un día me quedé a dormir donde ella y su casa tenía un pasadizo súper largo y el baño quedaba al extremo del pasadizo, era de noche y todo estaba oscuro, solo alumbraba el poste de la luz naranja, yo quería ir al baño y todos estaban durmiendo así que voy al baño y mientras camino veo al perro que me mira y empieza a pararse en dos patas y a bailar, yo tenía mucho miedo y de ahí ya no recuerdo qué pasó, pero sí recuerdo esa escena en mi cabeza y ahora que lo cuento casi nadie me cree jajaj, pero si fue real lo juro. También tengo otra historia que me contó mi abuela que le pasó de niña también. Hubo una reunión familiar, todos estábamos adentro de la casa, pero una de las niñas que vino, salió al patio a jugar con nuestro perro, el perro estaba amarrado, aunque no era agresivo. Antes de salir, la niña pasó por dulces, porque en la misma casa, tenemos una tienda, agarró algunos dulces y se fue a ver al perro, unos minutos después, entra la niña gritando y diciendo que el perro le había hablado, nadie le creyó, pero la niña estaba muy espantada, salieron a ver al perro y este ya no estaba. La niña contó que lo que el perro dijo fue ¿me das un dulce? La cadena era una muy gruesa, el perro era un pitbull y jamás se volvió a ver por ningún lado. Esta historia me la contó mi ex suegra. De morrilla no tenía muchos amigos y me encerraba en la biblioteca a leer, había libros viejos de años. En unos había mitos y leyendas, recuerdo haber leído algo sobre un diluvio universal en el que un campesino subió a una barca improvisada a sus 4 perros además de comida. Según la historia cuando el agua bajó el campesino pudo sembrar y cosechar, además sobrevivía con lo que había guardado y que todos los días al despertar encontraba tortillas recién hechas además de otras comidas. No entendía de dónde ni cómo, hasta que una vez no se durmió y vigiló a sus perros y vio cómo se quitaban la piel y eran mujeres, las cuales hablaban y reían entre ellas mientras hacían las labores y cocinaban. Según la historia el campesino escondió las pieles y las cuestionó sobre su origen y ellas explicaron que tenían permitido usar esa forma para poder ayudarlo y repoblar la tierra. Es un mito maya o azteca sobre cómo surgió la vida en el mundo después de ese diluvio, repito, es un mito pero no deja de ser interesante. Tengo 2 historias. Tengo un conocido, que me contó que cuando era niño / adolescente vivía en un rancho por Veracruz con sus papás, y tenían varios caballos, su papá lo mandó a darles comida, y que cuando él se iba acercando escuchó unas voces, como si 2 personas estuvieran hablando, él se acercó y escuchó como una persona le decía a otro no sé, pero así está todo y otro decía cállate, alguien está cerca puede que nos estén escuchando, al cabo que cuando se acercó un poco más, dejó de escuchar las voces y cuando vio eran 2 caballos, él se quedó buscando por abajo de los caballos a ver si alguien se escondió, pero no había nadie. Cuando se alejó, solo escucho nos dieron lo mismo de siempre y unas risitas en voz baja, y ahí supo que eran los caballos. Otra esta a mí me pasó de niña, tenía aprox 7, 8 años. Vivía en una ruta llamada la Ruta 5, en Cancún. Un día acompañé a mi mamá a comprar frutas, era de noche, aprox 9 p.m. Cuando terminamos y regresamos a casa, en una esquina habían varios gatos de calle, mi mamá caminaba conmigo tomando mi mano, pero yo quería acariciarlos, me solté de la mano de mi mamá, y de lejos escuché que murmuraban cosas, no como un gato normal, sino literal en voz baja hablaban, se me hizo sospechoso y al acercarme los gatos empezaron a insultarme, nunca se me olvida, como era niña, me ofendí, regresé con mi mamá y comencé a llorar, les conté pero jamás me creyeron jajaja. Siempre me he preguntado si los loros entienden cómo conectan para hacer oraciones con la situación. Yo tengo un perrito, que cuando recién llegó a mi casa, me seguía a todos lados con la mirada y hasta iba a donde estaba con tal de mirarme. Me refiero a que, obvio que siguen y quieren estar cerca, pero él en ese entonces tenía una mirada muy pesada o yo la sentía muy pesada, me sentía incómoda. Había veces que llegaba y él solo me veía a mí, a mi familia también le empezó a dar miedo porque dicen que me miraban muy feo, como con odio, jajaja. Un día me puse a hablar con él, y dejó de hacerlo, ya no me seguía ni me miraba tan feo. Dicen que era por celos, porque me veía acariciar a mis otros perritos y él quería toda mi atención. Jajaja, era como el novio tóxico. XD. Mi hermana y yo nos fuimos a vivir un tiempo al pueblo con unos familiares. En el terreno está en la casa de mi tía y al ladito a unos metros la de mi primo y su familia. Una vez estábamos en la casa de mi tía y mi hermana empezó a escuchar que platicaban afuera, creyendo que ya habían llegado de trabajar del campo, se asomó por la ventana porque escuchó varias voces, creyó que llevaban invitados, pero no había llegado nadie y lo único que vio fue a los perros de la casa sentados en círculo, que volteaban y la miraban.
En esa casa nos pararon varias cosas paranormales, pero hasta eso los perritos eran muy lindos, y a mí me llegaron a defender, así que no les agarramos miedo ni nada, más bien les hablábamos y regañábamos como si nos entendieran.